Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a otra clase en la que vamos a ver en este pequeño video y pequeño tutorial cómo hacer un navbar en Tailwind y React. Cosa complicada si las habrá, integrar Tailwind en React no es tan complicado porque tenemos una documentación que más o menos nos va guiando, pero es todo un tema de configuración previa que tenemos que resolver y es lo que vamos a hacer en este preciso momento. Dicho lo cual, vamos a empezar a abrir React, Tailwind. Vamos a buscar React Tailwind, la documentación. Fíjense lo hermoso que es esta documentación, que nos va guiando básicamente paso por paso cómo configurar o cómo integrar, digamos, Tailwind en un Create React App, en un proyecto hecho con Create React App. Vamos a empezar justamente a crear lo que nos está diciendo. Yo acá tengo mi carpeta Tailwind Navbar ya creada, así que lo que voy a hacer va a ser npx create react app y voy a instalar la aplicación de React adentro de esta carpeta. Por eso le pongo el punto y no le pongo el nombre de la carpeta. Recordemos que create react app recibía este comando y siguiente va a ser el nombre de la carpeta que queremos crear con todo el proyecto de React. Como ya la tengo creada y ya estoy adentro de esa carpeta, con el punto indicamos que todo el proyecto de Create React App lo instale en esa carpeta. Vamos a esperar que lo instale. Justamente este comando sirve para después ir a esta carpeta que creamos con este comando, pero como ya estoy ahí, ya estoy acá adentro, no tengo que hacer más nada. Bien, siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que nos indica la documentación de Tailwind para meterlo en el proyecto de Create React App? Instalar estas dependencias, que de hecho voy a copiar y voy a pegar. Copiar. Vamos a nuestra terminal y vamos a pegar todo eso. Vamos a ponerle Enter. Esto va a instalar las dependencias necesarias para que Tailwind pueda funcionar. Tenemos una especie de inconveniente acá, que nos dice que Create React App no nos permite sobreescribir la configuración de PostCSS nativamente. Por eso necesitamos instalar otra dependencia que se llama Krakow. Como ustedes prefieran. Vamos a esperar que se instale esto que tarda un poquito, mucho. De hecho, creo que esto tarda más que el CRA, el Create React App, lo cual es bastante. Vamos a esperar que se instale esto y después vamos a instalar nuestra dependencia o nuestro tercer paso, que es esta dependencia Krakow. Esta parte la vamos a dejar para después, va a ser el paso número 4. Primero necesitamos instalar todo antes, previamente, por lo cual capaz ponga pausa a esto para esperar. Y cuando se instale todo, volveré. No me extrañen. Muy bien, hemos vuelto. Y después de un par de minutos, se ha instalado todo lo que nos indicaba Tailwind para instalar. Y el siguiente paso, como les comentaba recién, va a ser instalar ese Krakow con npmixal @krakow/krakow. Esto va a tardar mucho menos. Justamente, mucho menos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro proyecto en Visual Studio Code. Acá lo tengo abierto. Y fíjense que tenemos un package JSON creado con las dependencias que estamos instalando recién. Perfecto. Vamos a instalar también un par de dependencias más antes. Vamos a instalar npmi React Router DOM, porque la vamos a usar para crear una especie de navegación dentro del navbar y que podamos ver los resultados en la paginación y del navbar a ver si andan o no. Instalamos la dependencia. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir el paso número 4, 5, 6, ya me olvidé. Que va a ser básicamente reemplazar estos comandos test, build y start
en scripts, los vamos a reemplazar por los siguientes. Que en vez de que sean React Script Start, van a ser Krakow Start, Krakow Build y Krakow Test. Este es el paso número 4, 5, 6, no importa. Y acá nos indica que creemos un Krakow config.js, un archivo que se llame Krakow config.js. Así que voy a venir acá, voy a crearme un archivo en el source que se llame Krakow config.js, no en el source acá, sino en la carpeta raíz. Ahí está. Ya tenemos nuestro Krakow config.js creado. Y vamos a copiar lo que nos dice que copiemos, que es esto. Así que venimos al Visual Studio Code, pegamos, excelente. Ahora, lo que tenemos que hacer es configurar nuestro archivo de Tailwind. Básicamente nos indica que iniciemos un proyecto de Tailwind desde consola, ya está creado, venimos acá, y tenemos que crear el archivo tailwind config.js. Tenemos un problema acá. npm le puse. Vamos a ponerle npx tailwind css init. Ahora sí. Había puesto npm, es con npx. Ahora sí. Y en el archivo tailwind config.js vamos a copiar esto. Así que venimos acá. Vamos a crear un nuevo archivo tailwind config.js y vamos a pegar lo que nos indicaba que peguemos, que va a ser justamente esto. ¿Qué pasa? Tailwind al principio nos da como una especie de contenedor, maletín o lo que sea, lleno de estilos. Mediante Tailwind uno puede hacer uso de esos estilos dentro del nombre de la clase, pero esos estilos ya están creados previamente. Nosotros no vamos a usar todos los estilos que nos provee Tailwind. Entonces, necesitamos hacer algo para que cuando nuestro proyecto vaya a producción, los estilos que no se usen se purguen, digamos. Entonces, justamente el paso número X de toda la configuración de Tailwind nos indica que tenemos que reemplazar esta propiedad purge, push o pushy, como sea, y venimos acá y reemplazamos esa línea. Perfecto. Esto va a purgar todos nuestros estilos no utilizados en producción. Seguimos con la configuración y nos dice que dentro del index CSS importemos todo esto. Entonces, vamos a venir acá, vamos a venir al index CSS, vamos a borrar lo que tenemos ya hecho y vamos a hacer un mínimo reseteo. Margin, padding y box sizing, border box. Y arriba de todo, en index CSS, vamos a importar lo que nos diga la documentación de Tailwind. Perfecto. Obviamente tenemos que importar este archivo index.css dentro de nuestra app. Así que vamos a venir a nuestra app, vamos a cerrar todo, venimos a nuestra app e importamos nuestro index.css. Index.css. Perfecto. Vamos a probar a ver si esto está funcionando. Vamos a hacer un npm run start. Y vamos a venir al localhost 3000. A ver si todo funciona correctamente. Perfecto, está funcionando. No tenemos los estilos porque los borramos. Pero, lo que podemos hacer es decir que app sea Olis. Este logo lo voy a borrar, esta importación. Y en class name, en vez de ser app, va a ser... ¿qué le podemos poner?
background yellow 500. Le ponemos un background yellow 500 a este div. Y le podemos poner también un alto de screen. Podría ser. Venimos a nuestra aplicación y ahí vemos cómo los estilos de Tailwind están funcionando correctamente. Le pusimos un background de yellow, o sea, un fondo amarillo, y le pusimos un alto de el 100%, en realidad el 100 viewport height, justamente del 100% del alto del viewport. Estos estilos, obviamente, están en la documentación de Tailwind, que tenemos un theme, un breakpoints, un colors, spacing, box sizing, tenemos flex, position, z index, grid. Vemos cómo poder justificar los elementos dentro de un flex con justify content, justify items, etc. Tenemos paddings, tenemos anchos, tipografía. Tenemos un montón de estilos los cuales podemos usar. Por ejemplo, vamos a buscar, de hecho podemos buscar también background color. Tenemos el background color. Y nos dice, tenemos background color transparent, current, black, white, todos los colores que ya nos brinda el theme de Tailwind por defecto. Nosotros usamos un yellow. Y estos numeritos de 100, 200, 300 son, digamos, la tabla de colores. Por ejemplo, el 400 es mucho más claro que el 500, de hecho acá lo estamos viendo. El 300 es mucho más claro que el 400 y así. Usamos un amarillo 500 que viene por acá, usamos este color. Y después vamos a hacer uso de algún violet, purple 800. Está bueno, no importa. Vamos a empezar, ahora sí, después de tanta configuración previa, al fin a crear nuestro pequeño navbar. Es un pequeño navbar, obviamente no va a tener mucha funcionalidad. Le vamos a agregar un poquito de funcionalidad, pero no mucho más. Es simplemente este video a los fines de ver cómo podemos configurar Tailwind siguiendo la documentación y cómo podemos aplicarlo a nuestro proyecto. Verán que no es nada difícil, lo único complicado por ahí es seguir toda la documentación y la configuración previa, pero después no reviste mayor dificultad. Vamos a ir a nuestro index, por ejemplo, donde estamos renderizando nuestro app. Estamos importando nuestro index CSS, estamos trayendo el componente app. No voy a limpiar todo lo que viene por demás en este proyecto, lo voy a dejar así. Y acá lo que vamos a empezar a hacer es rutear, digamos, con React Router DOM. Vamos a entrar a la documentación de React Router. Simplemente entramos acá, vamos a web. Y básicamente nos dice cómo utilizar React Router. Vamos a importar lo que nos dice que importemos, que es justamente esto. No va a ser una clase de React Router, pero más adelante puede ser que venga alguna. Simplemente voy a importar lo que nos dice que tengamos que importar y voy a hacer uso de eso. Obviamente envolvemos nuestra aplicación en un router y vamos a hacer uso de un switch. Pero no es el switch de JS, sino va a ser el switch de React Router. Esto lo que va a hacer es elegir una u otra ruta dependiendo de la dirección, o sea, dependiendo del path. Dentro de este switch creamos nuestros componentes root. Estos componentes root van a renderizar algún componente dependiendo de qué, de nuestro path. Nuestro path, por ejemplo, va a ser un slash. Simplemente digamos que estamos en la home. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a crear otro más, otro root, que va a ser about. Y esto va a renderizar el componente about. Vamos a crear otro root
Y este otro root, cuando entremos en barra contact, va a renderizar el componente contact. Acá tenemos un pequeño problema, porque el switch lo que va a hacer es, cuando uno entre a barra about, el switch va a entrar y va a preguntarse, ¿el path tiene una barra? Sí, tiene una barra, entonces renderiza up. Y no va a renderizar el componente about. Hay muchas soluciones con respecto a esto, algunos ponen el home al final de todo. A mí lo que me gusta hacer directamente es meterle un exact a todos los roots. Entonces, cada vez que exactamente uno entre a slash about, va a renderizar este componente. O cuando uno entre a slash contact, va a renderizar este componente. O solamente slash, sea exactamente ese path, va a renderizar up. Obviamente, los componentes de about y contact no los tenemos, así que podemos empezar tranquilamente a crear esos componentes. Components. Vamos a empezar con about. Seguimos con contact. Y este app tranquilamente podríamos mandarlo a componentes y ponerle home. Vamos a renombrar a home. Y vamos a copiar esto para todos los... Este index ya lo estamos importando en nuestro index, así que no hay problema. Y esto lo podemos copiar tranquilamente y pegar en contact y pegar en about. Obviamente le cambiamos los nombres about, le cambiamos el contact, ahí va. Esto va a ser about, el texto esto va a ser contact y el texto esto va a ser home. Bien, ahora obviamente hay que importar estos componentes dentro de nuestro index. Vamos a importar el about y vamos a importar el content. Acá estamos importando estos dos componentes. Este link no lo estamos usando y no lo vamos a usar acá adentro, así que podemos sacar esa importación para limpiar un poquito el código. Y ahí deberíamos tener funcionando nuestro, obviamente ahora no, ahora sí, nuestra navegación. Si ponemos about, entramos a la página about, si ponemos contact, entramos a la página de contact, y si vamos directamente a la home, entramos a la home. Bien, la navegación está funcionando. ¿Qué nos falta? Lo más importante del video, el navbar. Este navbar, lo que yo quiero hacer es que aparezca primero y que después aparezcan todos los hijos. Es decir, vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a hacerlo con negro. Tenemos nuestra página acá. Lo que yo quiero hacer, tranquilamente puedo hacer un cuadrado. No sé por qué estoy dibujando a mano. Quiero tener mi navbar acá. Este va a ser mi navbar. De hecho, vamos a hacer un layout así. Esperen que voy a hacerlo mejor. Voy a sacar esto. Ahí está. Tenemos nuestra página, así, tubi. Vamos a hacer esto con rojo. Tenemos nuestro layout. Es un componente que se va a llamar layout. ¿Qué va a tener este layout? Básicamente lo que va a tener es nuestro navbar, que es lo más importante del video. Y va a tener childrens. Los childrens son todo lo que yo le ponga dentro del layout en React. Voy acá, voy a poner children. Voy a poner ch. Entonces, ¿cuáles van a ser estos children? Va a ser el switch de React Router DOM. Entonces, dependiendo si yo entro en home, va a renderizar acá adentro, todo acá adentro, va a renderizar home. Si yo entro a slash contact, va a renderizar contact. Si yo entro a slash about, va a renderizar about. Pero siempre con el navbar arriba. Eso es lo que nos permite tener ese componente de layout que señalé en rojo. Esto es visto en dibujo. Ahora vamos a verlo en código. Voy a borrar. Venimos al código y vamos a crear ese componente de layout. Vamos a crearlo todos directamente en esta carpeta de componente. Perdón, carpeta no, file. Otra vez hice lo mismo. File, ahí está. Layout.js.
vamos a crear algunas cositas en layout. Creamos un componente y dentro del layout vamos a hacer lo siguiente. Dentro de este div vamos a ponerle que el class name sea screen, es decir, que ocupe el 100 viewport height, que tenga un height obviamente de screen, que ocupe toda la pantalla. Y acá adentro vamos a meter, obviamente como les comentaba, nuestro navbar, nuestro componente navbar que aún no creamos, y vamos a meter los childrens. Los childrens los va a recibir el componente mediante propiedad. Desestructuramos los childrens. Si no desestructuramos y recibimos props, así como viene, lo podemos usar con props.children. Pero como me gusta más desestructurar, es un poco más clarito, vamos a dejarlo así. Obviamente este layout no va a funcionar porque tenemos un navbar ahí que no existe, un componente. ¿Se acuerdan que esto sería el cuadrado rojo? Este navbar obviamente es el cuadrado azul que dibujamos recién. Y los childrens, lo que venga mediante propiedad, que sean los hijos de eso, de este componente layout. Ahora vamos a ver un poco eso. Primero, obviamente, vamos a crear nuestro componente de navbar, que es una de las cosas más importantes por las cuales venimos todos acá. Así que vamos a entrar a nuestro navbar. Vamos a crear un componente igual que el resto. Vamos a empezar a darle un poco de estilo. Obviamente esto va a ser un nav. Nav, ahí está. Y esto va a tener clases. Estas clases obviamente van a venir de Tailwind. Así que vamos a ponerle que el navbar sea flex, justify between, que los ítems tengan un ítems de center, que tenga un alto predefinido, que tenga un fondo de blanco, por así decirlo, por ponerle algo, un texto negro, posición relativa y shadow, un box shadow o una sombrita. Vamos a ponerle SM, está bien. Bien, tenemos estilado nuestro navbar. Esto lo vamos a guardar y acá lo vamos a importar para que ya no ver más eso rojito ahí que me estaba molestando. Bien, seguimos con el navbar. ¿Qué vamos a poner adentro del navbar? Ahí no, ahí. Muchos enters. Básicamente lo que necesitamos, voy a dibujar la idea para que se entienda un poco más. Un cuadrado, tenemos nuestro navbar que va a hacer eso. Quiero una especie de logo acá, que no vamos a poner ahora, y después todo nuestra navegación de este lado. De hecho lo podemos hacer con colores diferentes para que se entienda. Vamos a poner nuestro logo acá y vamos a poner la navegación, es decir, los links de este lado. ¿Qué sería esto? Bueno, básicamente poner home, poner contact, about, etc. Ven que acá yo le puse que este navbar, que es el blanco, sea justify between. Es decir, que coloque el primer elemento, o sea, el primer hijo de un lado, el último hijo del otro lado, en la otra punta, y los hijos del medio, bueno, vendrían por acá en el medio, pero no vamos a utilizar ningún hijo del medio, así que van a ver que este navbar va a tener solamente dos hijos. Voy a borrar los dibujos y vamos a crear esos hijos. Vamos a importar un link, que esto va a venir de React Router DOM. Este link es el que nos va a permitir hacer la navegación. Vamos a decirle que nos lleve a la home. Y con un class name vamos a ponerle así. Y adentro vamos a poner el logo. Bien. Y acá lo que vamos a hacer es otro hijo. Dentro de este otro hijo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un div también. Ven que ya el navbar tiene dos hijos. Este los pone en una punta y este otro hijo los va a poner en la otra punta. Este div, este otro hijo, va a tener obviamente clases, las cuales van a ser padding top y bottom, no, left y right de 4. Va a tener esto acá adentro,
cursor pointer y va a tener un MD hidden. ¿Qué significa esto? Tailwind va a ser es una librería mobile first. Es decir, vamos a dibujar un par de viewports por acá. Tenemos un teléfono ahí, tenemos un teléfono más grande, una tablet y tenemos una PC. Bueno, me quedo ahí. ¿No importa? ¿Qué significa esto? Que sea mobile first. Que todos los estilos que coloquemos dentro de las clases van a empezar desde el más chiquito al más grande. Es decir, si yo le pongo, no sé, padding X de 4, el padding X de 4 se va a aplicar desde el más chiquito al más grande. Se va a aplicar en todos los viewports, desde el chiquito al más grande. Pero si yo le especifico algo, justamente, específicamente, que arranque en MD, lo que va a hacer es que, por ejemplo, este va a ser MD. Bueno, a partir de acá, para adelante, perdón esa línea, a partir de MD en adelante va a tener esa regla. Es decir, en rojo va a tener, para todos por igual, va a tener PX4 cursor pointer. Pero a partir de MD va a ser hidden. Es decir, que a partir de MD no se va a ver eso. Y eso va a ser nuestro hamburger icon. Vamos a meter un hamburger icon. Vamos a poner acá, podemos entrar a Hilo Icons. Y vamos a buscar un menú. Vamos a poner ese que me gustó. Ah, perdón. Copy SVG no. Copy JSX. Ah, qué difícil. JSX. Porque estamos haciendo React. Marcamos copy JSX. Venimos por aquí. Y simplemente lo que tenemos que hacer es pegarlo. Pegamos nuestro icono. Esto va a estar en layout. Este navbar ya con un logo y un menú hamburguesa va a estar en layout, que va a ser eso. Vamos a hacer uso de ese layout para no perder la frescura. Mentira, para verlo. Vamos a copiar ese componente layout y lo vamos a importar acá en index. Vamos acá e importamos nuestro layout from components barra layout. Perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer, obviamente, es meterlo en algún lado este componente. ¿Y a dónde lo vamos a meter? Vamos a meterlo por acá abajo del router. Layout. ¿Ven? Todo lo que yo escriba entre este componente de layout van a ser los children. Entonces, este layout va a tener el navbar acá, que no estamos viendo, pero está ahí, y abajo los children. Todo lo que yo le ponga abajo, o entre medio de las etiquetas, son los children. Entonces, esta etiqueta de cerrar, la podemos cerrar justamente acá. Y como les indicaba antes, esto básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer nuestro layout. El layout por defecto no, porque si lo indicamos así, va a renderizar nuestro navbar y va a renderizar todos los children acá abajo. Pero ¿cuáles son todos esos children? En realidad es uno solo. Es el switch este de React Router. Y este switch va a renderizar uno u otro componente dependiendo de qué dirección coloque. Si yo coloco simplemente el slash, va a renderizar este app. Entonces tenemos el navbar y tenemos nuestro app. Si coloco barra about, va a renderizar el about. Si coloco el barra contact, va a renderizar el contact, la parte verde. Eso es lo que nos permite tener un layout predefinido, digamos. Borro los dibujos. Esto en definitiva debería funcionar. Vamos a probar, capaz que se rompe todo. Tengo la facilidad de romper todo. Recargamos y tenemos, ahí va, nuestro navbar con el logo y todos los hijos abajo. Fíjense que si yo pongo, por ejemplo, barra contact, tenemos el navbar y tenemos nuestro contact. Ahora, ¿qué pasa si inspecciono esto? Como ahí se vio.
pero abajo, aparece nuestro menú hamburguesa ahí. ¿Recuerdan? Porque esto va a estar fijo para siempre, o sea, va a estar ahí desde el chiquito al más grande, pero a partir de MD, como les comentaba, se va a ocultar, va a tener un hidden. Listo, no se ve más. Ahí se ve, ahí no se ve, ahí se ve, ahí no se ve, ahí se ve, ahí no se ve. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora va a ser escribir todos nuestros links de este lado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a nuestro navbar, vamos a cerrar todo esto, ¿ya? Y dentro de nuestro navbar vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir otro div, acá abajo. Ya les estoy fallando con lo que les prometí, que navbar va a tener solamente dos hijos. O sea, nav, perdón, va a tener solamente dos hijos, porque acá tiene 1, 2 y 3. Pero no le fallé del todo. ¿Por qué? Porque este hijo va a estar siempre, este logo. Este va a estar solamente hasta MD. Y este va a estar desde MD. Entonces, cuando desaparezca nuestro mundo hamburguesa, va a aparecer este otro. Entonces, estrictamente, va a seguir teniendo dos hijos. Aunque no lo parezca a simple vista. Este div va a tener clases. Porque Tailwind se basa en clases. Vamos a decirle que tenga un parent right de 8, un hidden. Este hidden va a ser desde el más chiquito hasta el más grande, va a estar oculto siempre. Pero a partir de MD, que aparezca. Y acá básicamente vamos a meterle un link to class name, no, le damos una class name a este link y le ponemos home. Vamos a copiar esto, about y contact. Vamos a ponerle 3, about y contact, que son justamente los componentes que hemos creado. Venimos acá y ahí tenemos nuestro home, about y contact. Apretamos en home, nos lleva a home. Apretamos en about. Ah, lo copié y no cambié la dirección. About. Yo sé que ustedes estaban ahí en sus casas diciéndome, Santiago, Santiago. Ahora sí, home, about y contact. Home, about y contact. Home, about y contact. Si vamos para allá, tenemos nuestro nav, y si venimos para acá, tenemos nuestra hamburguesa. En un teléfono se ve precioso. Deberíamos colocarle igual algún menucito acá abajo, cuando uno aprieta acá en la hamburguesa. Hasta acá llegó nuestro video de la creación del navbar, pero bueno, vamos a meterla ya que estamos y lo hicimos medianamente rápido. Ese menucito acá abajo que va a aparecer cada vez que uno apriete la hamburguesa esta. Obviamente esto lo vamos a cerrar y vamos a crear otro componente que sea menucito. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Les voy a poner menucito. Este menucito va a ser un componente funcional. Y vamos a empezar estirando un poco las clases de este div. Esto va a ser grid. Vamos a ponerle 3 filas, porque vamos a tener home, about y contact. Vamos a ponerle text center, item center, un background de purple 800. Ahí va, perfecto. Y acá vamos a tener los links iguales que los que teníamos hoy. Padding de 4, ahí va. Y a este le ponemos home, perfecto. Este link, obviamente no está importado en ningún lado. Vamos a importarlo. Ahí está, lo importamos de esta forma desde React Router DOM. Y vamos a hacer 3 más de estos. 2 más, perdón. Uno que sea about y uno que sea contact. No voy a cometer el mismo error, aunque podría. Y voy a empezar a indicarle el path a cada uno de estos. About, contact. Perfecto. Este menucito hay que importarlo en algún lado. Lo vamos a importar justo abajo del navbar. O sea, vamos a ir al layout y vamos a importarlo acá.
hay que, bueno, importarlo justamente. Lo traemos de ahí. Este import React from React se puede borrar desde las últimas versiones, así que no se preocupen, lo sacamos para que sea un poquitito más limpio. Venimos acá y vemos nuestro menucito, al cual podríamos ponerle text white. A ver si se lo ponemos acá, text white, a cada una de las clases, para que sea un poquito más. Ahí tenemos nuestro menú. ¿Qué pasa? Obviamente cuando yo apriete, esto va a seguir ahí porque está fijo. Lo quiero hacer dinámico, quiero que dependiendo de si yo aprieto acá o no, este menucito aparezca o desaparezca. Vamos a probar si andan los. Bien, anda todo, perfecto, tucu, tucu. Bien. Bueno, como les comentaba, lo quiero hacer dinámico a este menucito. ¿Qué pasa? Voy a necesitar un poquito de lógica. Entonces, este menú quiero que aparezca o desaparezca dependiendo de algo. Ese algo va a ser un estado, porque React nos permite hacer estados, los cuales son una preciosura, después los hooks. Los hooks son más lindos todavía. Importamos useState de React de esta forma, línea número 1, y le ponemos false. Este isOpen o set isOpen son dos estados. Este va a ser mi estado, esta va a ser la función para modificar este estado. Por convención, se escribe algún nombre cualquiera, y para la función se le escribe el set antes más el nombre cualquiera. Ahora yo le pongo cualquiera, le pongo nombre cualquiera, camel case, set nombre cualquiera. Ya básicamente así la convención a utilizar. Por eso yo le puse isOpen y un set isOpen. Voy a crear una función. ¿Para qué va a ser esta función? Bueno, para cambiar justamente ese estado, que se va a llamar toggle open función. Lo que va a hacer es setear isOpen a lo contrario de lo que tenga isOpen. Bien, esta función lo que va a hacer, bueno, si isOpen es false, lo va a poner a true, si es true, lo va a poner a false, y así. Ahora, ¿quién va a ser el encargado de llamar a esta función? Bueno, en principio, nuestro menú hamburguesa. ¿Y dónde está nuestro menú hamburguesa? Está en navbar. Acá. Es este. Entonces, perdón. Tengo que pasarle a nuestro navbar, mediante propiedad, esa función. Desde navbar, yo voy a recibir esta propiedad, toggle open, que le puedo poner abrir, cerrar, cualquier nombre puede ser la propiedad. Le pongo el nombre de una propiedad y desde navbar lo voy a recibir desde acá. Puedo recibirlo mediante props y después hacer uso de él mediante props.abrir cerrar o desestructurar. Recuerden que las propiedades son un objeto, así que vamos a desestructurar así. Esa propiedad que recibimos, abrir y cerrar. Y acá en el onClick, vamos a, ahora sí, vamos a llamar ese abrir y cerrar. Entonces, cuando yo le haga clic a esto, va a ejecutar abrir y cerrar. Abrir y cerrar es esto, porque lo recibe por propiedad. Y si viene más arriba, abrir y cerrar va a ser esta función. Así que en definitiva, cuando yo haga clic acá, va a seguir el caminito y va a venir a ejecutar esta función. Ahora tenemos que hacer que este menú aparezca cuando isOpen es true y desaparezca cuando isOpen es false. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, copiamos esto, lo borramos y acá decimos, vamos a crear un renderizado condicional. Si isOpen es true, mostrame el menucito. Si isOpen es false, esto ignóralo, no me muestres nada. Si todo funciona bien, isOpen comienza como false, así que no se muestra, pero si yo aprieto acá, isOpen debería empezar a ser true. Y ahí aparece, ahí desaparece, ahí aparece, ahí desaparece, ahí aparece, ahí desaparece. Tenemos un inconveniente, ¿cuál es? Cuando yo, por ejemplo, vaya a home,
quiero que desaparezca también el menú. Cuando aprieten About o en Contact, quiero que desaparezca este menú. ¿Cómo hacemos para que desaparezca? Igual que recién. Hacemos el mismo uso de esta función, pero lo vamos a hacer en menucito. Por ejemplo, le vamos a poner abrir, cerrar, nuevo, para que vean que podemos ponerle cualquier nombre de propiedad. Obviamente sean descriptivos en los nombres de las propiedades, no sean como yo, pero es a súper modo ejemplificativo para que vean que cualquier nombre de propiedad es posible. ¿Qué vamos a pasarle a este menucito? Bueno, básicamente la función toggle open. Y ahora la vamos a recibir, esta propiedad abrir cerrar nuevo, la vamos a recibir en menucito, por acá, y hacemos uso directamente acá. Hacemos un clic, abrir y cerrar nuevo. Sigue el caminito, tucu, 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 y va a ejecutar esta función. Igual que lo que hicimos con el number. Entonces venimos acá, vamos a cerrarlo, abrimos, ponemos home, cambia home y cierra nuestro number, nuestro menucito, perdón. Y si venimos al más grande, le damos a contact, about, home, esto no va a hacer nada porque no tenemos la chance. Pero tenemos un pequeño, el último inconveniente y el último escollo que vamos a sortear. Esto no debería ser normal de que pase, pero bueno, puede llegar a pasar. Vaya uno a saber. Y si no pasa, vamos a aprender algo nuevo. Cuando abrimos el menú, esto ya está funcionando perfectamente. Cuando abrimos el menú y hagamos crecer el viewport o la pantalla, fíjense que el menú sigue acá. Y no es, bueno, hay formas de hacernos aparecer apretando ahí, pero eso no debería pasar. Yo quiero que cuando se resize, cuando se agrande el viewport, este menú no aparezca directamente. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. React lo que nos permite, como ya muchos saben, es a crear interfaces de usuario. React no entiende de efectos secundarios en principio. Los efectos secundarios los va a manejar el useEffect, justamente. Entonces, por ejemplo, para los fetch, para los advent listener, etc., la mejor forma de usarlos a esos efectos secundarios es adentro de un useEffect. Entonces, vamos a venir al layout y vamos a crear uno de esos useEffects. Creamos el useEffect y lo importamos desde React, hook useEffect. Vamos a sacar desarrollo de dependencia y adentro del useEffect vamos a crear una función. Vamos a ponerle ocultar menú. Va a ser una función. Y acá nos preguntamos, if window inner width. Es decir, si el ancho de lo que tengamos en el documento es mayor a 768 píxeles y isOpen es true, quiero que setes isOpen en false. Entonces, cuando yo le haga un resize a mi navegador y el menucito está abierto, setealo directamente a false. Entonces, cuando esté en false, el menú este va a desaparecer. Ahora, esta función en principio no está haciendo nada. Vamos a hacer que haga algo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a window le agregamos un escuchador de eventos. Esto se puede hacer de 1000 maneras diferentes, mucho más simples, tal vez con CSS. De hecho, debería hacerse con CSS, pero no importa. Estamos aprendiendo otra manera nueva para ampliar un poco el abanico de posibilidades de cosas que podemos hacer y tal vez aprender algo nuevo. Por ejemplo, este resize es un evento. Esta línea es pura y exclusivamente JavaScript, por eso está bueno aprender JavaScript antes de React, porque obviamente React está basado en JavaScript. Pero esta línea es puramente JavaScript. Así que
si ya saben o tienen una base sólida de JavaScript, esto no les va a resultar de mayor complejidad. Solamente tienen que saber dentro de React dónde poder colocar esto, que justamente va a ser en un useEffect. Entonces, dentro de nuestro resize, luego ejecutamos una función. Esta función va a ser justamente ocultar menú. Entonces, lo que estoy haciendo acá es agregar un escuchador de evento a window. Cuando el window no me sale esta palabra en castellano, pero se resize, va a ejecutar esta función. Y esta función, bueno, realmente va a escuchar cada vez que haga un resize. Si yo lo agrando un poquito, esta función se va a ejecutar. Y cuando el inner width llegue o supere, en realidad, a 768 y está abierto, lo va a setear en false. Ahora, ¿qué nos está pasando con esto? Que estamos agregando un escuchador de eventos y cuando por algún motivo este componente de layout, en este caso no, pero por algún motivo este componente se desmonte, este event listener va a seguir ejecutándose en el background, porque ya lo está agregando, ya está agregando un escuchador de eventos. Cuando se vuelva a montar, va a volver a agregar otro. Y eso va a ser una pérdida en memoria o la falta de performance. Entonces, lo que nos permite React es devolver una función y esta función se va a ejecutar cada vez que este componente se desmonte. Esto es en el unmount del componente, es como los ciclos de vida. El useEffect va a tener los ciclos de vida básicamente cuando se monta, se actualiza y se desmonta el componente. Esta parte es propia de cuando el componente se desmonta. Entonces, cuando el componente se desmonte, yo quiero que borres, de hecho vamos a copiarlo así, como está, y vamos a ponerle, en vez de add, remove event listener. Entonces, cuando el componente se monta, lo agrega al event listener. Cuando el componente se desmonta, lo borra. Esta es una aplicación chica. Acá tengo un problema de llaves. Ahí está. No me acuerdo lo que le estaba diciendo, pero no importa. Cuando el componente se monta, le va a agregar el escuchador de eventos y cuando el componente se desmonta, lo va a borrar. Eso. Esto es una aplicación chica y no tenemos muchos problemas de memoria o estamos cargando muchas cosas, pero es un conocimiento que está bueno tener. Y les recomiendo mucho saber que es esta función de return, que sería la cleanup function, que es como la función que limpie todo lo que uno le meta dentro del useEffect. Bueno, esta función lo va a limpiar, hay que explicitarlo, que lo limpie. Entonces venimos acá y vamos a ver nuestro menú. Apretamos el menú hamburguesa. Tenemos home, anda, about, anda, contact, anda. Y cuando yo le hago un resize a esto debería desaparecer. Ah, desapareció. Perfecto. Lo abro, resize, desaparece. Lo abro, resize, desaparece. De esta forma podemos hacerlo mediante JS. Acá va el loguito, cuando aprieten el logo va a ir al home. Perfecto, esto está funcionando a la perfección. Y hasta acá llegamos con el video del día de hoy, cómo hacer un navbar responsive en Tailwind y React. Y meterle React Router y meterle algún par de cosillas más que está bueno saber. Así que nada, espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, pongan me gusta, comenten, suscríbanse. Les paso mi CBU después. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima clase. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta, ahí en las cajitas que están abajo que dice agregar comentario, ahí. Les mando un saludo enorme. Hasta la próxima.